El murmullo de las conversaciones elegantes y el tintineo de las copas de cristal de Bohemia llenaban el enorme salón del restaurante. El aire estaba impregnado de un lujo asfixiante. Perfumes caros se mezclaban con el aroma del cordero asado y el vino tinto de reserva. En el centro de toda aquella ostentación, una joven camarera apretaba la mandíbula mientras sostenía una bandeja de plata. Estaba a punto de tomar una decisión que haría temblar los cimientos de la alta sociedad. Una decisión que cambiaría su vida para siempre. Alba no era una chica acostumbrada a los lujos. Su vida entera había sido una constante batalla contra la corriente en los barrios humildes del sur de Madrid. Huérfana y sola en el mundo, había aprendido que la dignidad era la única riqueza que nadie le podía arrebatar. Trabajaba incansablemente en uno de los restaurantes más exclusivos de la capital, un refugio donde su jefe, don Alejandro, valoraba su honestidad por encima de todo. Sin embargo, aquel día, el destino le tenía preparada una prueba de fuego, una boda de élite, un político arrogante y un secreto familiar que acechaba en las sombras. La iluminación del salón principal de la Estrella estaba diseñada para resaltar la riqueza de sus comensales. Las arañas de cristal proyectaban destellos dorados sobre las mesas decoradas con orquídeas blancas. Alba caminaba entre los invitados con la espalda recta y una sonrisa profesional en los labios. Llevaba su uniforme impecable, un chaleco negro sobre una camisa blanca perfectamente planchada. Sus zapatos no hacían ruido al pisar el suelo de mármol. Todo debía ser perfecto en la boda del famoso cirujano Hugo Vargas. Entre los invitados de honor se encontraba Javier Montes, el alcalde de la ciudad, un hombre temido y despreciado a partes iguales. Su figura imponente y su rostro enrojecido por el exceso de alcohol dominaban la mesa principal. Alba sabía que debía tener cuidado. Las compañeras ya le habían advertido sobre el comportamiento errático y grosero del político. Pero ella no podía evitar su zona de servicio. Tenía que acercarse a la boca del lobo. El alcalde reía a carcajadas, golpeando la mesa con su mano pesada, ajeno a la incomodidad que generaba a su alrededor. Alba respiró hondo, sintiendo el peso de la bandeja en su mano, y avanzó hacia la mesa con la intención de servir el siguiente plato sin llamar la atención. Javier Montes no era un hombre que pasara desapercibido. Su arrogancia era una segunda piel. Mientras Alba colocaba con delicadeza el plato de porcelana frente a él, el político detuvo su conversación. Sus ojos, nublados por el vino caro, recorrieron la figura de la joven camarera con una lentitud insultante. El silencio cayó sobre esa parte de la mesa. Los guardaespaldas del alcalde, situados a pocos metros, observaban la escena con sonrisas cómplices. Alba sintió un escalofrío en la nuca, pero mantuvo la compostura. «Señor alcalde, su plato está servido. Esperamos que sea de su agrado». Fueron las únicas palabras que Alba pronunció, intentando retirarse rápidamente. Sin embargo, Montes levantó una mano grasienta y la detuvo por el delantal. «Oye, preciosa, ¿dónde vas tan rápido? Aún no me has servido el vino». La voz del político era pastosa y desagradable. Alba se giró lentamente, desprendiendo la mano del hombre de su ropa con un movimiento sutil pero firme. «Por supuesto, señor. Enseguida le traigo la botella». Alba intentó mantener la distancia profesional, pero Montes no estaba dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. Quería un espectáculo para divertir a sus aduladores. Quería demostrar que él era el dueño absoluto de todo y de todos en aquella sala. El ambiente se tornó denso. Los otros invitados en la mesa desviaron la mirada, fingiendo interés en sus teléfonos móviles o en los arreglos florales. Nadie se atrevía a contradecir a Javier Montes. El poder político y económico que ostentaba paralizaba a cualquiera. Alba regresó con la botella de vino cubierta por una servilleta de hilo blanco. Al inclinarse para llenar la copa, el alcalde se inclinó hacia ella, invadiendo su espacio personal. El olor a tabaco y licor golpeó el rostro de la joven. «Tienes una cara muy bonita para estar sirviendo mesas.
Deberías venir a trabajar para mí. En mi despacho se cobra mucho mejor. Y el trabajo es mucho más relajado. Las palabras de Montes estaban cargadas de doble sentido. Las risas ahogadas de sus acompañantes resonaron como cuchillos en los oídos de Alba. La joven terminó de servir el vino, dejó la botella sobre la mesa y lo miró fijamente. Le agradezco la oferta, señor alcalde, pero estoy muy contenta con mi trabajo aquí. Que disfrute de la velada. Alba intentó darse la vuelta, pero la humillación no había terminado. Montes, sintiéndose rechazado frente a su séquito, alzó la voz para que varias mesas cercanas lo escucharan. Vaya, parece que la sirvienta tiene aires de grandeza. Seguro que vives en una caja de zapatos, y te crees una reina. Las palabras del alcalde cayeron como piedras pesadas en medio del elegante comedor. La música de fondo, interpretada por un cuarteto de cuerda, parecía haberse desvanecido. Alba sintió cómo la sangre le hervía en las venas. Durante toda su vida había agachado la cabeza. Había soportado la pobreza, las burlas en la escuela, la soledad y la desesperación de perder a su madre. Había tragado lágrimas amargas para poder sobrevivir en un mundo cruel. Pero en ese preciso instante, algo dentro de ella se rompió. Miró el rostro sudoroso y prepotente de Javier Montes. Vio en él a todos los abusones de su infancia. Vio la injusticia del mundo concentrada en un hombre que se creía intocable. Alba dejó la bandeja de plata sobre una mesa auxiliar con un golpe seco. El sonido metálico resonó en la sala, atrayendo la atención de más invitados. A pocos metros, cerca del escenario donde el maestro de ceremonias iba a dar un discurso, había un micrófono encendido en su soporte. Alba no lo pensó dos veces. Caminó hacia el escenario con pasos firmes. Sus compañeras de trabajo la miraban con los ojos muy abiertos, incapaces de detenerla. Don Alejandro, el dueño del restaurante, observaba desde la distancia, pero curiosamente no hizo ningún gesto para frenarla. Alba subió los 2 pequeños escalones y tomó el micrófono entre sus manos temblorosas. El acople del micrófono emitió un chirrido agudo que hizo que todos los invitados se taparan los oídos por un segundo. El silencio que siguió fue absoluto y aterrador. 200 personas de la alta sociedad madrileña miraban a la joven camarera en el escenario. El alcalde Montes, con la copa a medio camino de sus labios, la observaba con el ceño fruncido. Alba tomó aire. Sus pulmones se llenaron de valentía. Buenas noches a todos. Siento interrumpir esta maravillosa celebración. Mi nombre es Alba, y soy camarera en este restaurante. Su voz sonó clara y potente por los altavoces. Algunos invitados sacaron discretamente sus teléfonos móviles. Acabo de recibir una oferta de trabajo del señor alcalde Javier Montes. Me ha sugerido que vaya a su despacho para realizar tareas más relajadas, y luego me ha llamado sirvienta con aires de grandeza. Alba hizo una pausa. El cirujano Hugo Vargas, el novio, se levantó de su silla desconcertado. Pero Alba continuó, su voz ganando fuerza. Quiero decirles a todos ustedes, y en especial a usted, señor alcalde, que mi trabajo es digno. Me gano el pan con el sudor de mi frente. No robo a los ciudadanos. No firmo contratos corruptos bajo la mesa. Y sobre todo, no utilizo mi posición de poder para humillar a mujeres jóvenes en eventos públicos. La sala estalló en murmullos incontrolables. Los flashes de los teléfonos móviles comenzaron a destellar. Las cámaras grababan cada segundo. El rostro de Javier Montes pasó del rojo al morado en cuestión de segundos. Su mandíbula temblaba de furia. «¡Bajad a esa loca de ahí ahora mismo!», gritó el político golpeando la mesa y derramando su copa de vino. Sus guardaespaldas hicieron el amago de avanzar hacia el escenario. Pero don Alejandro, el dueño del restaurante, se interpuso en su camino junto con el jefe de sala. «Aquí no se toca a mis empleados». La voz firme del anciano resonó en esa parte del salón. Alba, desde el escenario, terminó su discurso.
Usted se cree el dueño de esta ciudad, señor Montes. Pero hoy, frente a todos sus amigos y socios, solo ha demostrado que es un hombre pequeño, cobarde y miserable. Que pasen una buena noche. Alba dejó el micrófono en su soporte. Bajó del escenario con la cabeza alta. No miró atrás. Caminó directamente hacia las puertas de la cocina. Sentía el corazón latiendo desbocado en su garganta. Sabía que acababa de lanzar una bomba atómica sobre su propia vida. Pero por primera vez en muchos años, se sentía completamente libre. Libre de la carga de la sumisión. El interior de la cocina era un caos de preguntas y miradas de asombro. Lucía, su compañera más cercana, corrió hacia ella con una toalla en las manos. «¿Pero qué has hecho, Alba? Te has vuelto loca. Ese hombre te va a hundir», exclamaba Lucía al borde de las lágrimas. Alba simplemente negó con la cabeza y se desató el delantal. «No podía soportarlo más, Lucía. Si me hundo con mi dignidad intacta». En ese momento, don Alejandro entró en la cocina. Su rostro estaba serio, pero no había enfado en sus ojos. «Alba, recoge tus cosas y vete a casa por la puerta de atrás. Yo me encargaré de manejar este circo. Te llamaré mañana». Alba asintió con agradecimiento. Salió a la fría noche de Madrid. El aire fresco de la madrugada golpeó su rostro, secando un par de lágrimas rebeldes que habían logrado escapar. Caminó varias manzanas hasta la estación de metro más cercana. El vagón estaba casi vacío. Observaba su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Se veía pálida, pero sus ojos brillaban con una intensidad nueva. Había quemado sus naves. No sabía si mañana tendría trabajo, ni si el alcalde usaría sus influencias para arruinarle la vida. Pero una extraña paz la invadía. Había hecho lo correcto. Al llegar a su pequeño apartamento en el barrio de Vallecas, el sonido de unas garras rascando la puerta de madera la recibió. Alba introdujo la llave y la giró. Inmediatamente, un perro mestizo de pelaje blanco y gris, que parecía un pequeño lobo, saltó sobre sus piernas. «Hola, mi niño». «Hola, lobo», susurró Alba, arrodillándose para abrazar al animal. El perro lamía su rostro con una devoción absoluta. Era el único ser vivo que la esperaba cada noche, el único que le daba un amor incondicional. Alba cerró la puerta, apoyó la espalda contra la madera y se deslizó hasta sentarse en el suelo. Lobo apoyó su cabeza en el regazo de la joven. El apartamento era diminuto. Apenas un salón con una cocina americana y una habitación. Los muebles eran de segunda mano, rescatados de mercadillos y contenedores. Pero estaba impecablemente limpio y ordenado. Alba miró a su alrededor. Todo lo que tenía lo había conseguido con su esfuerzo. No le debía nada a nadie. Acariciando las orejas suaves del lobo, su mente comenzó a viajar al pasado. Los recuerdos de su infancia, que normalmente mantenía bajo llave, comenzaron a aflorar. La adrenalina del enfrentamiento en el restaurante había abierto las compuertas de su memoria. La imagen de su madre, Rosa, inundó su mente con una nitidez dolorosa. Rosa no era su madre biológica, aunque Alba aún no lo sabía. Para ella, Rosa era todo su universo. Recordaba las manos ásperas de su madre, agrietadas por los productos químicos de limpieza. Rosa trabajaba como camarera de piso en un hostal de carretera a las afueras de la ciudad. Salía antes de que amaneciera y regresaba cuando el sol ya se había escondido. El olor a lejía y lavanda barata siempre la acompañaba. Alba creció en habitaciones alquiladas, cambiando de barrio constantemente cuando el dinero no alcanzaba. «Mamá, ¿por qué no tenemos un coche como los otros niños?», solía preguntar Alba cuando era pequeña, viendo pasar los vehículos desde la parada del autobús. «Porque nuestro coche es más grande y tiene un conductor solo para nosotras», respondía Rosa con una sonrisa cansada, señalando el autobús urbano. Rosa nunca se quejaba. Había sido comadrona en su juventud. Una profesión que amaba, pero de la que nunca hablaba. Alba siempre intuyó que un dolor profundo obligó a su madre a abandonar los hospitales
y esconderse limpiando habitaciones. Pero Rosa siempre esquivaba el tema con maestría. La escuela pública fue un campo de batalla para Alba. Los niños pueden ser crueles, y en su colegio había muchos hijos de familias acomodadas que no dudaban en señalar sus carencias. Alba llevaba la ropa gastada, heredada o comprada en tiendas de caridad. Sus zapatillas deportivas nunca eran de marca. En el patio a menudo se quedaba sola, observando cómo los demás compartían almuerzos abundantes, mientras ella se conformaba con un pequeño bocadillo de mortadela. La llamaban la niña de los trapos. Las burlas eran diarias. Le escondían los libros, le manchaban los deberes. Alba nunca le contó nada a Rosa. No quería añadir más peso sobre los hombros agotados de su madre. Aprendió a llorar en silencio, encerrada en los baños del colegio. Desarrolló una coraza invisible. Se prometió a sí misma que estudiaría más que nadie, que sacaría las mejores notas, que algún día saldría de aquella espiral de pobreza. Los libros de la biblioteca pública se convirtieron en su refugio. En las páginas de las novelas, Alba podía viajar a lugares donde el dinero no importaba, y los héroes siempre vencían a los villanos. Fue en el instituto donde Alba encontró a su primer ángel de la guarda. Doña Carmen, la profesora de literatura y encargada del taller de teatro. Carmen era una mujer mayor, de carácter fuerte y mirada compasiva. Enseguida notó la inteligencia y el talento de aquella chica silenciosa, que siempre se sentaba en la última fila. Una tarde, después de clases, Carmen la encontró limpiando la pizarra. «Alba, tienes una voz preciosa cuando lees en clase. ¿Por qué no te apuntas al grupo de teatro?», le preguntó la profesora. Alba bajó la mirada, avergonzada. «No tengo dinero para el vestuario, doña Carmen. Además, los demás no me quieren allí». Carmen se acercó y le levantó la barbilla suavemente. «El talento no se compra con dinero, niña. Y en mi escenario, todos son iguales. Yo me encargaré del vestuario. Tú solo tienes que poner el corazón». Aquellas palabras encendieron una chispa en el interior de Alba. Por primera vez, alguien fuera de su pequeña familia creía en ella. El teatro se convirtió en su salvación. Aprendió a proyectar la voz, a dominar el escenario, a canalizar toda su frustración y tristeza en los personajes que interpretaba. El momento culminante llegó en la obra de fin de curso. Iban a representar la casa de Bernarda Alba. Doña Carmen le había asignado a Alba el papel principal de Adela, el personaje más rebelde y apasionado. Alba había ensayado durante meses, memorizando cada línea, sintiendo la rebeldía del personaje como propia. Pero a falta de 2 semanas para el estreno, el director del instituto intervino. Quería que el papel principal lo hiciera la hija de un importante empresario local, que financiaba gran parte de las actividades del centro. La chica rica, que apenas sabía actuar, miraba a Alba con superioridad. «Te lo dije, la gente como tú siempre será secundaria», le susurró en el pasillo. Alba pensó en rendirse, pero doña Carmen no lo permitió. La profesora se enfrentó al director a puerta cerrada. Los gritos se escucharon hasta en el patio. Carmen amenazó con cancelar la obra y exponer el favoritismo a la asociación de padres. Al final, la profesora ganó la batalla. La noche del estreno, Alba salió al escenario y brilló con una luz cegadora. Su actuación fue tan intensa, tan real, que al finalizar, el auditorio entero se puso en pie para aplaudirla. Fue su primera gran victoria sobre la injusticia. A pesar de aquel triunfo, la vida real no era una obra de teatro. Alba terminó el instituto con calificaciones excelentes, pero la fiesta de graduación fue un recordatorio de su realidad. Mientras sus compañeros llegaban en coches elegantes, vestidos con trajes de gala y vestidos de diseñador, Alba decidió no asistir. No quería sentir la lástima de nadie. Esa tarde, le dijo a su madre que se iba a estudiar a la biblioteca. En su lugar, tomó el metro hasta la casa de campo. Se sentó bajo la sombra de un gran pino, cerca del lago.
Desde allí podía escuchar a lo lejos la música de un recinto ferial. Observaba a los patos deslizarse sobre el agua tranquila. No sentía pena de sí misma. Sentía una determinación de acero. Trabajaría. Ahorraría. Quizás algún día podría pagarse la universidad. Sacaría a su madre de aquel hostal de mala muerte. Le compraría una casa pequeña con un jardín para que pudiera descansar. Aquella tarde frente al lago, Alba hizo un pacto consigo misma. Jamás permitiría que nadie la pisoteara. Jamás bajaría la cabeza ante el poder o el dinero. Una promesa que, años más tarde, cumpliría frente a un alcalde corrupto. Pero el destino tenía otros planes crueles. Apenas unos meses después de graduarse, Rosa enfermó. Comenzó como un cansancio extremo, dolores de espalda que atribuían a su duro trabajo. Pero pronto, los dolores se volvieron insoportables. Alba la llevó a urgencias en medio de la noche. El diagnóstico cayó como una sentencia de muerte. Cáncer de riñón en fase avanzada. El mundo de Alba se derrumbó en un instante. El hospital se convirtió en su segundo hogar. El olor aséptico de los pasillos, el pitido constante de los monitores cardíacos, el color pálido de las paredes. Todo se grabó en su memoria como una pesadilla recurrente. Alba buscó trabajos por horas. Limpiaba escaleras, repartía publicidad, cuidaba niños. Cada moneda que ganaba iba destinada a comprar suplementos, a pagar taxis para llevar a su madre a las sesiones de quimioterapia. Pero nunca era suficiente. La enfermedad avanzaba con una rapidez aterradora, devorando la vitalidad de Rosa. Las amigas del pasado de Rosa habían desaparecido. La soledad de ambas era absoluta. Alba veía a su madre marchitarse día tras día, y la impotencia le desgarraba el alma en pedazos. En sus últimos días, Rosa estaba confinada a la cama del hospital. Apenas pesaba 40 kilos. Su piel tenía un tono grisáceo y sus ojos estaban hundidos. Alba no se separaba de ella. Dormía en una silla de plástico sosteniendo la mano frágil de su madre. Una madrugada, Rosa despertó con una claridad inusual. «Alba, mi niña, acércate», susurró con voz rasposa. Alba se incorporó de inmediato, conteniendo las lágrimas. «Estoy aquí, mamá. No me voy a ir». Rosa le acarició el rostro con manos temblorosas. «Escúchame bien, tienes que ser fuerte. La vida te va a poner pruebas muy duras, pero tú eres especial. Llevas la fuerza en la sangre. Prométeme que no dejarás que nadie te haga sentir menos de lo que eres». Rosa parecía querer decir algo más, algo que la atormentaba. Un secreto pugnaba por salir de sus labios secos, pero el esfuerzo fue demasiado. Un ataque de tos la interrumpió, obligándola a cerrar los ojos por el dolor. Alba le acomodó las almohadas y le besó la frente. «Te lo prometo, mamá. Te lo prometo por mi vida». Esa misma noche, mientras Alba descansaba la cabeza sobre el borde de la cama, el monitor emitió un pitido largo y continuo. Rosa había dejado de sufrir. El funeral fue el momento más desolador en la vida de Alba. Llovía a cántaros en Madrid. Un viento frío soplaba entre las lápidas del cementerio de la Almudena. Solo Alba y el sepulturero estaban presentes. Ni un solo familiar, ni un amigo. Doña Carmen había fallecido un año antes por un problema cardíaco. Alba permaneció inmóvil bajo un paraguas negro, viendo cómo la caja de madera barata descendía a la tierra. No lloraba. Sus lágrimas se habían agotado en las noches de hospital. Una sensación de vacío infinito se instaló en su pecho. Ahora estaba verdaderamente sola en el mundo, sin red de seguridad, sin familia. Al regresar al apartamento vacío, el silencio fue ensordecedor. Ya no estaba el abrigo de su madre en el perchero. Ya no olía a comida casera. Alba sabía que tenía que moverse rápido. Los ahorros se habían esfumado. El alquiler estaba a punto de vencer. Si no encontraba un trabajo estable pronto, terminaría viviendo en la calle.
Durante semanas, recorrió las calles de la ciudad, dejando su currículum impreso en bares, tiendas y oficinas. Pero nadie quería contratar a una joven sin experiencia y con la tristeza tatuada en la mirada. La desesperación comenzaba a hacer mella en ella cuando, una mañana lluviosa, pasó por delante de La Estrella. El restaurante, situado en el exclusivo barrio de Salamanca, imponía respeto con sus ventanales de cristal y sus toldos granates. En la puerta, un pequeño cartel discreto anunciaba: «Se busca camarera». Alba dudó. Sabía que aquel lugar era para gente de otro nivel. Pero el hambre y la necesidad no entienden de clases sociales. Entró. El interior era cálido y olía a madera encerada y café recién molido. Don Alejandro, un hombre mayor de cabello canoso y porte elegante, estaba revisando unas facturas en la barra. Levantó la vista al escuchar la campana de la puerta. «Buenos días». «Vengo por el anuncio del trabajo», dijo Alba, intentando que su voz no temblara. Alejandro la observó de arriba abajo. Llevaba la ropa mojada por la lluvia y los zapatos desgastados. «No tienes experiencia en alta restauración, ¿verdad, muchacha?», preguntó él, con un tono más curioso que crítico. «No, señor, pero aprendo rápido. Soy trabajadora y necesito este empleo más que el aire para respirar. No le daré problemas». Alba lo miró directamente a los ojos, con una sinceridad aplastante. El anciano propietario guardó silencio durante unos instantes interminables. En el mundo de los negocios, la experiencia lo era todo. Sin embargo, don Alejandro presumía de tener un sexto sentido para conocer a las personas. Veía en los ojos de aquella chica un hambre diferente. No era solo hambre de comida, era hambre de supervivencia. La honestidad brutal de sus palabras lo desarmó. «Pasa a la cocina. Que te den un uniforme. Tienes una semana de prueba. Si se te cae un plato, estás despedida», sentenció el hombre, volviendo la vista a sus papeles. Alba casi no podía creerlo. «Gracias, señor. No se arrepentirá». Aquel día comenzó su historia en La Estrella. Alba demostró ser incansable. Estudió el menú como si fuera un temario de universidad. Aprendió los nombres de los vinos, las técnicas de servicio, el protocolo con los clientes. Su actitud servicial, combinada con su discreción y educación, la convirtieron rápidamente en la camarera favorita de muchos clientes habituales. Las propinas generosas comenzaron a sanear su economía. Pudo mantener el apartamento, pudo comprar ropa nueva, pudo, al fin, respirar. Fue durante esa época de estabilización cuando la vida le regaló al lobo. Una tarde de otoño, mientras cruzaba el Parque del Retiro de regreso a casa, Alba escuchó un quejido débil procedente de unos arbustos espesos. La lluvia caía sin piedad, formando charcos de barro. Alba se detuvo. Otra persona habría seguido caminando, apurada por llegar a casa, pero ella se agachó y apartó las ramas mojadas. Allí, tiritando de frío y cubierto de lodo, había un cachorro diminuto. Apenas abría los ojos. Parecía haber sido abandonado a su suerte. Alba no lo dudó un segundo. Se quitó la chaqueta, envolvió al animal sucio y se lo pegó al pecho para darle calor. «Tranquilo, pequeño». «Ya estás a salvo», murmuró. Lo llevó a casa. Lo bañó con agua tibia y lo alimentó con leche usando una pequeña jeringuilla. El cachorro, de pelaje blanco y gris, se aferró a ella como a un salvavidas. Decidió llamarlo Lobo. Al día siguiente, en el trabajo, le contó la historia a don Alejandro para pedirle permiso para llevarse las sobras de carne. El jefe, para su sorpresa, sonrió ampliamente. «Has hecho muy bien, Alba. Mi mujer y yo somos unos locos de los perros. Tenemos 2 rescatados en casa. Toma todo lo que necesites para el cachorro». El vínculo con Lobo y el ambiente casi familiar que había logrado en el restaurante curaron muchas de las heridas de Alba. Se había convertido en una mujer fuerte, independiente y respetada por sus compañeros. Su habilidad para manejar a los clientes difíciles era legendaria en La Estrella.
Con una sonrisa educada y una firmeza sutil, lograba calmar los ánimos más alterados. Incluso don Alejandro le confiaba ciertas tareas de responsabilidad en el cierre de caja. Alba había construido una fortaleza alrededor de su corazón. No tenía tiempo para romances. Veía a los hombres ricos que frecuentaban el local, muchos de ellos casados pero buscando aventuras, y sentía un profundo rechazo. Prefería la lealtad absoluta de su perro y la tranquilidad de su hogar. Pensaba que su vida seguiría ese rumbo tranquilo durante muchos años. Pero el pasado, al igual que los secretos, siempre encuentra una grieta por donde escapar. Sentada en el suelo de su apartamento, abrazando al lobo, Alba volvió al presente. La adrenalina de la boda y el enfrentamiento con el alcalde se había disipado, dejando paso a la incertidumbre de lo que ocurriría al amanecer. A la mañana siguiente, el teléfono móvil de Alba parecía una bomba a punto de estallar. Las notificaciones no paraban de sonar. Lucía, su compañera, la llamó a las 8 de la mañana gritando por el auricular. «¡Alba! ¡Enciende la televisión! ¡Estás en todos los canales!». Alba corrió hacia el pequeño televisor del salón. Efectivamente, las cadenas nacionales de noticias abrían sus informativos con el vídeo grabado por los invitados de la boda. La imagen de Alba, firme y valiente en el escenario, y el rostro descompuesto y borracho del alcalde Montes, se repetían en bucle. Las redes sociales ardían. El hashtag La Camarera Valiente era tendencia mundial. La valentía de Alba había destapado una olla a presión. Animados por su ejemplo, antiguos empleados del ayuntamiento, secretarias y periodistas comenzaron a publicar testimonios denunciando los abusos de poder de Javier Montes. Las acusaciones de corrupción, malversación de fondos y acoso se multiplicaban por minutos. Alba se dejó caer en el sofá, atónita. No esperaba causar un terremoto político a nivel nacional. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era don Alejandro. «Alba, no vengas hoy al restaurante. Hay docenas de periodistas en la puerta. Quédate en casa. Eres una heroína, muchacha, pero necesitas esconderte un par de días». El imperio de Javier Montes se derrumbó en menos de 48 horas. El partido político al que pertenecía, temeroso de perder votos en las próximas elecciones, le exigió la dimisión inmediata. La Fiscalía Anticorrupción anunció de oficio la apertura de una investigación formal basada en las nuevas denuncias públicas. El alcalde, atrincherado en su despacho, veía cómo sus aliados le daban la espalda. Su esposa, cansada de las infidelidades públicas y ahora convertida en el hazmerreír de la alta sociedad madrileña, hizo las maletas y abandonó el domicilio familiar, contactando a los mejores abogados matrimonialistas de la ciudad. Montes estaba acabado. Políticamente muerto, socialmente repudiado y enfrentando un futuro entre rejas. Alba, desde su pequeño refugio en Vallecas, observaba las noticias con una mezcla de vértigo y satisfacción. Había demostrado que David aún podía vencer a Goliat. Que la dignidad de una trabajadora valía más que todos los millones de un político corrupto. Pero lo que Alba no imaginaba es que ese vídeo viral iba a llegar a los ojos de la persona más inesperada, desatando un huracán que cambiaría su propia identidad. En una impresionante mansión rodeada de muros de piedra en la exclusiva urbanización de La Moraleja, Arturo Mendoza tomaba su café matutino. Arturo era uno de los empresarios más poderosos de España, dueño de un conglomerado de empresas textiles y tecnológicas. Era un hombre de cabello plateado, elegante y de mirada melancólica. Aquella mañana, su asistente personal le acercó una tableta digital para que viera el vídeo del que todo el país hablaba. «Señor Mendoza, mire el escándalo del alcalde Montes. Es increíble lo que ha hecho esa camarera», comentó el asistente. Arturo tomó el dispositivo sin mucho interés. Le aburría la política. Pero al darle al play, su respiración se cortó. El café casi se derrama sobre su albornoz de seda. No prestó atención a las palabras de la chica ni a la cara del alcalde.
Toda su atención estaba fija en el rostro de la camarera. En sus ojos grandes, en la forma de sus labios, en el gesto altivo al sostener el micrófono. Arturo sintió que el corazón le daba un vuelco doloroso. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. «¡Dios mío!», susurró, acercando la pantalla a sus ojos. El parecido era absoluto. Terrorífico. La mujer de la pantalla era el vivo retrato de su hija Elena. Su amada Elena, que había fallecido trágicamente 3 años atrás durante el parto de sus hijos gemelos. El parecido no era una simple coincidencia. Eran los mismos gestos, la misma fisonomía, el mismo tono de voz que resonaba en los vídeos caseros que Arturo veía en sus noches de insomnio. Arturo se levantó de golpe, derribando la silla de caoba. «¡Carlos!», gritó a su asistente con la voz quebrada por la urgencia. «Quiero saber quién es esta chica. Quiero su nombre, su dirección, todo. Ahora mismo». El asistente, asustado por la reacción de su jefe, asintió vigorosamente y salió corriendo de la sala. Arturo se acercó a un gran retrato al óleo de su hija Elena que colgaba en el salón principal. Tocó el lienzo con los dedos temblorosos. No podía ser. Elena había sido su única hija, o eso creía él. Una semilla de duda, oscura y terrible, comenzó a germinar en su mente. Contactó a su equipo de seguridad privada, a detectives de élite. Pagó lo que fue necesario. En menos de 6 horas, tenía un informe completo sobre la mesa de su despacho. Alba, residente en Vallecas, huérfana de madre, sin padre conocido. Arturo no esperó ni un minuto más. Ordenó que prepararan el coche. Alba estaba cocinando cuando el timbre de su apartamento sonó. Creyó que era algún periodista que había conseguido su dirección y dudó en abrir. Miró por la mirilla y vio a un hombre mayor, vestido con un traje de corte italiano impecable, acompañado por un hombre corpulento que se quedó en el pasillo. No parecía un reportero. Alba abrió la puerta con la cadena de seguridad puesta. ¿Sí? ¿Qué desea?, preguntó desconfiada. Arturo la miró fijamente. Al tenerla frente a frente, sin pantallas de por medio, el impacto fue devastador. Era como ver a un fantasma. Arturo tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no perder el equilibrio. «Alba, por favor. Necesito hablar contigo. Es cuestión de vida o muerte. Me llamo Arturo Mendoza». Alba frunció el ceño. Conocía ese nombre de las noticias de economía. «¿Qué quiere un millonario de mí? ¿Viene de parte del alcalde?», preguntó a la defensiva. «No, no. No tengo nada que ver con ese miserable. Vengo por algo mucho más personal». Arturo metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una fotografía antigua. La deslizó por la rendija de la puerta. «Mírala, por favor». Alba tomó la foto. En ella aparecía una joven idéntica a ella, sonriendo en un velero. Alba palideció. Yo no recuerdo haberme tomado esta foto. Nunca he estado en un barco». «Porque no eres tú, Alba. Es mi hija Elena. Falleció hace 3 años». Arturo habló con lágrimas en los ojos. Alba soltó la cadena y abrió la puerta lentamente. El hombre entró en el pequeño salón, ignorando el ladrido defensivo del lobo, que se interpuso entre ambos. Alba ordenó al perro que se calmara. «¿Qué significa esto?». «¿Tengo una doble?», preguntó la joven, con la cabeza dándole vueltas. Arturo se sentó en el sofá, agotado. «Creo que eres mi hija. Creo que Elena era tu hermana gemela». Alba sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Eso es imposible. Mi madre se llamaba Rosa, trabajaba limpiando. Yo no tengo familia». Arturo sacó su teléfono móvil y marcó un número. Necesitaba enfrentarse al demonio de su pasado. Llamó a su esposa. «Beatriz. Beatriz, ven inmediatamente a la dirección que te acaba de mandar Carlos. Tráete la verdad contigo. Porque si me mientes, te juro que te destruyo». Media hora después, un coche de lujo aparcó frente al bloque de pisos. Beatriz,
Una mujer elegante pero con el rostro desfigurado por el pánico, entró en el apartamento. Al ver a Alba, Beatriz dejó caer su bolso al suelo de la impresión y se llevó las manos a la boca, soltando un sollozo ahogado. «¡Habla, Beatriz!», gritó Arturo, perdiendo los estribos. La mujer cayó de rodillas en el suelo del humilde salón, llorando desconsoladamente. Lo siento tanto, Arturo. Fue hace 24 años. Tú estabas en la cárcel». Arturo había sido acusado falsamente de un fraude masivo durante la crisis de los 90. Pasó 2 años en prisión preventiva antes de ser absuelto por completo. En aquel tiempo, Beatriz estaba embarazada de gemelas. Estábamos arruinados. Me embargaron las cuentas. Los abogados decían que pasarías 20 años encerrado. Yo estaba sola, aterrorizada. Di a luz en un hospital público. La comadrona que me atendió se llamaba Rosa. Beatriz apenas podía respirar por el llanto. Alba escuchaba la historia paralizada, con el corazón golpeando sus costillas. Rosa no podía tener hijos. Me dijo que un niño en la miseria era una carga, pero 2 eran una condena. Me ofreció llevarse a una de las niñas. Me dijo que así ambas tendrían una oportunidad. Yo estaba desesperada. En un momento de locura acepté. Cuando saliste de prisión y recuperaste el imperio, te dije que una de las gemelas había nacido muerta. Alba sintió náuseas. Su vida entera, su identidad, la pobreza, el sufrimiento, todo había sido producto de un pacto macabro impulsado por el miedo y la mentira. El silencio en el apartamento era sepulcral, solo interrumpido por los sollozos de Beatriz. Arturo lloraba en silencio, agarrándose la cabeza. Le habían robado a una hija, y a su hija le habían robado una vida de privilegios para condenarla a la pobreza extrema. Alba caminó hacia la ventana buscando aire. La rabia, el dolor, la traición quemaban en su interior. Miró a la mujer de rodillas, la mujer que la había llevado en su vientre, y la había regalado como si fuera un mueble viejo. «¿Sabe lo que pasé?», le dijo Alba, con la voz fría como el hielo. «¿Sabe lo que es limpiar la sangre de su madre adoptiva porque no hay dinero para el hospital? ¿Sabe lo que es pasar hambre mientras ustedes vivían en mansiones?». Beatriz no podía levantar la cabeza. Arturo se acercó a Alba con cautela. «Hija, sé que nada puede borrar tu dolor. Ni todo mi dinero puede devolverte los años perdidos. Pero te ruego, por el amor de Dios, que me des una oportunidad para ser el padre que te negaron». Alba lo miró. Vio en los ojos de Arturo el mismo dolor que ella había sentido al perder a Rosa. Vio a una víctima más de aquella mentira. Tomó una respiración profunda. «Necesito tiempo. Salgan de mi casa». Los siguientes días fueron un torbellino emocional. Alba se sometió a las pruebas de ADN para confirmar lo que todos ya sabían por el asombroso parecido físico. Los resultados fueron categóricos al 99,9%. Arturo no la presionó. Le enviaba mensajes respetuosos cada mañana. Finalmente, Alba accedió a visitar la casa de los Mendoza. Al cruzar las grandes puertas de hierro de la mansión, el lujo la abrumó. Pero lo que realmente le cortó la respiración fue el encuentro que tuvo en el jardín. Un hombre joven, vestido de manera informal y con mirada triste, jugaba en el césped con 2 niños pequeños y rubios. Era Marcos, el viudo de Elena. Cuando Marcos vio a Alba acercarse, se quedó paralizado. Los niños detuvieron su juego. El asombro en el rostro del hombre era evidente. Arturo los presentó. Marcos extendió la mano, tembloroso. «Es un milagro conocerte, Alba», susurró él. Los niños, ajenos a la complejidad de los adultos, corrieron hacia ella. «¡Tía!», gritaron, creyendo quizás que su madre había vuelto. Alba se agachó y los abrazó. En ese preciso instante, sintiendo los pequeños cuerpos contra el suyo, toda la rabia acumulada se disolvió. Sintió una conexión profunda, un llamado de la sangre que no podía ignorar.
El camino hacia el perdón no fue fácil ni rápido. Alba decidió no abandonar su trabajo en la Estrella inmediatamente, aunque don Alejandro la miraba ahora con un respeto reverencial, sabiendo que era la heredera del Imperio Mendoza. Alba necesitaba su independencia. Poco a poco, permitió que Arturo entrara en su vida. Pasaban horas hablando, recuperando el tiempo robado. A Beatriz le costó más ganarse el perdón, pero Alba, recordando la bondad de Rosa, decidió que el odio era una carga demasiado pesada para llevarla en el corazón. Concedió su perdón. Su relación con Marcos y sus sobrinos se volvió el pilar central de su nueva vida. Con el tiempo, la extraña coincidencia de los rostros dejó paso a una amistad profunda entre Alba y Marcos, cimentada en el amor compartido por los gemelos y el respeto por la memoria de Elena. Alba conservó su apartamento en Vallecas para alquilarlo a estudiantes sin recursos. Y siempre, a su lado, caminaba Lobo, el perro callejero que ahora correteaba por los inmensos jardines de La Moraleja. Alba había dejado de ser la camarera humillada para convertirse en la dueña de su propio destino, demostrando que la verdadera nobleza no reside en la sangre ni en el dinero, sino en el valor del corazón. La valentía de una joven que no tenía nada que perder desmoronó a un político intocable y sacó a la luz la verdad de su propia existencia. Alba demostró que no importa cuán oscuro sea el pasado, ni cuán poderosos sean los enemigos, la dignidad y la verdad siempre encuentran el camino hacia la luz. Su historia nos recuerda que, a veces, enfrentarnos a nuestros mayores miedos nos abre las puertas a los mayores milagros. ¿Y tú? ¿Habrías tenido el valor de enfrentarte a alguien tan poderoso? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha emocionado esta historia de justicia y redención, por favor, dale a me gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte este vídeo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias increíbles. Hasta la próxima. Du hast not be, Moas.